Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Le dedicamos este tiempo al Señor. Los que están escuchando por primera vez, es día domingo. Y no se te olvide que es el día de Dios, el día del Señor. No es día para mí, aunque yo soy el más beneficiado. No es día nada más para mi familia y mis amigos, aunque podemos compartir y convivir con ellos. Pero primeramente, más importante que nada, es el día del Señor. Que nunca se nos olvide eso. Muy bien, nos sentamos con la espalda recta, nuestro cuello y nuestros hombros relajados, y vamos a respirar profundo con mucha paz. Respiramos profundo, dejamos que Dios nos llene con su paz. Tranquilamente invitamos al Espíritu Santo y le decimos: Espíritu Divino, te pido que me ilumines, que me llenes, que me enseñes tú. Gracias, Señor, porque me escuchas mi oración y que este día pueda meditar, aprender, no solo para mí, sino para compartir con los demás. Bendito seas, Señor. Mis hermanos, en este día domingo vamos a meditar en un tema que se llama ¿qué le doy a Dios? ¿Las obras o las sobras? ¿Qué en realidad es lo que le doy a Dios? Saben, muchos son los que se dicen ser católicos y cristianos, pero ¿cuántos de verdad lo son? ¿Cuántos son nomás de nombre y se engañan ellos solos? Porque se bautizaron, porque acuden de vez en cuando al templo, creen que lo son. No, mis hermanos, se engañan si ellos creen que son. Muy seguido me he encontrado con personas que me dicen que son católicas y cuando les pregunto si van a misa todos los domingos, empiezan a darme 1000 razonamientos, excusas y pretextos para terminar diciéndome que solo van de vez en cuando. En otras palabras, a la carne y al mundo se le dan las obras y a Dios le dan las sobras. Si me sobran ganas, si me sobra tiempo, si me sobran deseos de servir, etc. Y si les pregunto, bueno, ¿en qué iglesia te congregas? Hay muchos que me dicen que a veces van a una, a veces van a otra, y con eso me están contestando que en ninguna se congregan de verdad. Porque en ninguna se quieren comprometer a ser miembros activos, a seguir a Cristo en esa iglesia y a servir a Dios en sus hermanos. Brincar de una iglesia a otra como chapulín te hace un chapulín brincador, nada más, un conejo brincador, pero no te hace miembro de la familia. Si yo un día vivo en una casa y otro día en otra y otro día en otra, la verdad es que no tengo ninguna casa. En muchas iglesias católicas latinoamericanas, malamente se nos ha enseñado en los años anteriores, sobre todo, que con Dios hay que cumplir. O sea, que con que asistas a misa el domingo, ya te libraste de cometer pecado mortal y ya cumpliste toda esa semana con Dios. ¿Qué enseñanza más errónea e incompleta es esa, mis hermanos? Y malamente se les ha enseñado a pensar así a veces a la gente. Mis hermanos, con Dios no se cumple. De igual manera que con la esposa o el esposo, con tus papás, con tus mejores amigos, no se cumple. Porque o los amas y haces siempre lo que está de tu parte para hacerlos felices, o mejor no digas que los amas, es mentira. Pero ir con ellos por cumplimiento, por obligación, no es amor. Cumplir, mis hermanos, a nadie se le antoja que le amen por obligación o por cumplimiento. Si alguien me dice que me ama a mí por obligación o por cumplimiento, yo le diría, sabes, así mejor ni digas que me amas. Y así mejor, qué bueno que seas mi conocido, pero alguien que me ama, no lo eres. ¿Acaso crees tú, mi hermana, mi hermano, que a Dios sí lo podemos engañar? Una vez más, la gente hace lo siguiente: al mundo y a mis gustos las obras, y a Dios las sobras. Dice Jesús en el Evangelio:
Por eso lo decía en Mateo 7:21 y en muchas citas más. Pero aquí dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y en Mateo 12:49 dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, mi madre, mi hermana y mi hermano, o sea, mi familia. Jesús le llama a su familia y sus seres queridos a los que hacen la voluntad de Dios, no la de ellos propia. No hacen lo que les da la gana cuando les da la gana y si les sobra algo se lo dan a Dios. No, eso no es la familia de Dios. La familia de Dios trata de hacer la voluntad del Padre Celestial, no la nuestra. Y no se les olvide uno de los primeros mandamientos que Dios nos da, santificar las fiestas. El domingo es de Dios. Alguien puede preguntar, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, Cristo lo dijo varias veces, que lo amemos a Él, al Padre, por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Le decimos a Dios en el Padre Nuestro, cada vez que lo recitamos le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero luego, toda la semana, incluyendo el domingo, es mentira que hago la voluntad de Dios. Hago mi voluntad. Voy a donde quiera yo, cuando yo quiera y si me da la gana. No hago la voluntad de Dios, sino la mía. Una vez más, a mi carne y al mundo le doy las obras, y a Dios las sobras. Nos manda Dios en su mandamiento, que acabo de mencionar en Éxodo 28, santificarás el día de Dios. Significa hacer lo que nos manda el día de Dios, acudir a la iglesia con la comunidad, escuchar la palabra de Dios. Era como lo santificaba el pueblo judío desde aquellos tiempos. Se juntaba en el templo, en la tienda cuando andaban en un desierto, se juntaban para adorar a Dios. Si Dios es Dios, mis hermanos, merece nuestra adoración. Si es simplemente una persona humana, bueno, no la merece, pero Él no es una persona humana nada más. Dios es Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios, mis hermanos, sino la de ellos propia, una vez más le están diciendo al Señor, al mundo las obras y a Dios las sobras. ¿Y cómo va a ser la voluntad de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, el que considera que Dios no se merece ni siquiera un día de la semana. Y de ese día, ni siquiera una hora se merece Dios. Se la daré cuando me sobre tiempo. ¿Y cómo va a amar a su prójimo el que no acude a la comunidad a servir a sus hermanos y alimentarse espiritualmente con ellos y adorar a Dios junto con ellos? ¿Cómo va a decir que ama a Dios y a sus hermanos? Es mentira. ¿O cómo los va a servir? Sentado en el sofá de su casa viendo su teléfono, viendo la televisión. ¿Así es como va a servir a la comunidad? Bonita manera de amar, de servir a Dios y a los demás. En este día, mis hermanos, yo quiero que todos meditemos. Vamos a darle un tiempo al Señor. De veras, ¿qué le doy a Dios? ¿Le doy las obras que a Dios le agradan? ¿O le doy las sobras de lo que me sobra? Tiempo, de mi diezmo, las sobras de mi diezmo, las sobras de mi tiempo, las sobras de mi servicio, las sobras de mi amor. ¿Cuánta gente vive así? Y lo dice Dios en Apocalipsis 3. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomito de mi boca. Esos son los tibios, mis hermanos. Los que no le dicen que no a Dios, pero tampoco le dicen que sí. Los que no le dicen a Dios que lo rechazan, pero tampoco lo siguen ni lo obedecen. Los tibios. Vamos a platicar con Dios, mis hermanos, y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.